Ahora vamos a ver la definición de modelo, para qué utilizamos un modelo y cuáles son las cualidades que estos tienen que tener para ser útiles. ¿Por qué necesitamos modelos? En realidad en la economía o en las sociedades siempre tenemos procesos muy complejos, muchas personas que interactúan y muchas acciones mezcladas, con muchos estímulos e interacciones entre sí. Entonces, los modelos son una versión simplificada que depende mucho de la pregunta que yo me haga o de lo que quiero explicar. El modelo se utiliza para mirar el panorama general y después vamos a ver que necesitamos hacer algunos supuestos para que este modelo sea útil. Lo que tenemos allí es un diagrama que Fisher, que es un economista muy famoso, utilizó para su tesis doctoral y que fue calificado por otro gran economista, Samuelson, como la mejor tesis doctoral en economía de la historia. ¿Qué es esto? Este es un mecanismo mecánico que él usó para explicar el funcionamiento de los mercados. Reproduce, digamos, un estilo represa que tiene básicamente palancas y cisternas flotantes interconectadas y que liberan flujos de agua. Y alrededor también tiene un estanque de agua rodeado por agua. ¿Y qué es lo que intenta explicar este mecanismo? Intenta explicar cómo funciona un mercado en términos de cómo se fijan los precios de los bienes y cómo se determina lo que vamos a llamar un equilibrio. Este mecanismo básicamente intenta explicar que los precios de los bienes se fijan en función de la cantidad que se ofrece de los bienes, del ingreso de los consumidores y de las preferencias o gustos que estos tienen por estos bienes. ¿Y cómo ilustró esto? A través del agua que circula hasta que se llega a un precio que es un precio de equilibrio y allí el agua queda fija al mismo nivel que la que rodea las cisternas. Con este sencillo mecanismo, lo que Fisher logró fue una forma de explicar en forma muy fácil cómo funciona un mercado en términos de equilibrar precios y de, a través de ese mecanismo, fijar las cantidades transadas. Este modelo lo utilizó luego 25 años para mostrarle a sus alumnos cómo funcionaba un mercado y justamente es como el ejemplo de un modelo sencillo y claro. Nosotros vamos a usar este ejemplo a lo largo de este video para tratar de especificar qué es lo que tiene que tener un modelo para ser un buen modelo. Un modelo, ¿cómo lo construimos? Primero, obviamente depende de la pregunta que queramos responder. En este caso, Fisher lo que intentaba responder era cómo se fijaba la cantidad transada en un mercado de un bien y cuál era su precio. Lo que hizo fue construir una descripción simplificada de la cantidad de mercados, de bienes y de precios que hay en la realidad. Luego entendió cómo los agentes interactuaban, qué era lo que los motivaba a moverse, a comprar bienes, y cómo a su vez interactuaban entre ellos para hacerse esos bienes, y cómo esas interacciones se reflejan en el modelo. En este caso eran las poleas y las cisternas. Luego, lo que hace es determinar el modelo en qué momento los agentes dejan de interactuar y se llega a lo que llamamos un equilibrio. En el caso del modelo de Fisher, era cuando el agua igualaba el agua que estaba fuera de las cisternas. Y en ese caso, lo que llegamos es a una situación que en economía se denomina de equilibrio. Esto quiere decir que no va a cambiar salvo que una fuerza exógena lo haga alterarse. En el caso del modelo de Fisher, ¿qué es lo que decía Fisher? Bueno, yo supongo que las personas valoran este bien de determinada manera y que tienen determinado ingreso y llego a un precio de equilibrio que determina una X cantidad transada. Eso no va a cambiar, salvo que algo exógeno, por ejemplo, se produzca un cambio en el gusto de los consumidores por determinado bien. En ese caso el equilibrio se alteraría. Si no, si todo siguiera igual, el equilibrio se autoperpetúa. Esto quiere decir, continúa reproduciéndose en las mismas condiciones.
¿Qué tiene un buen modelo? ¿Y por qué el modelo de Fisher, según Samuelson, era el mejor modelo presentado? Primero, es muy claro. Esto quiere decir, es gráfico y podemos percibir enseguida lo que nos pretende explicar. Es preciso, esto quiere decir que es buen modelo, pero además le acierta. Es decir, si yo miro la realidad, me la explica. Mejora la comunicación, o sea, el entendimiento de lo que yo quiero transmitir, y además, obviamente, es útil, lo que quiere decir es que nos ayuda a explicarlo a otras personas. Para construir un modelo, siempre necesitamos tener 4 ideas o partes claves. La primera es que menos es más. Esto quiere decir, yo voy a tener que simplificar aquello que no es sustancial o el centro del problema. Volvamos al modelo de Fisher. Fisher quería explicar cómo se fijaban los precios y las cantidades transadas en un mercado. Entonces él no eligió decir, bueno, voy a ver, por ejemplo, qué genera la riqueza de un país. Se enfocó en un mercado y en cómo se determinaban los precios. A su vez también realizó supuestos simplificadores de inicio para ver cómo se determinaba el equilibrio. Dijo, bueno, yo voy a suponer que el ingreso de los consumidores se mantiene constante. Y con este ingreso y estos gustos, qué bienes, qué cantidad de bien compra y a qué precio. Luego que se determina el equilibrio, puedo empezar a levantar supuestos. Pero lo primero es simplificar y tratar de razonar en el equilibrio. Y cuando empiezo a levantar supuestos, también utilizo esto que llamamos ceteris paribus. Esto quiere decir, no levanto todos los supuestos de golpe, sino que digo, bueno, ¿cómo va a variar este equilibrio si yo altero el ingreso de los consumidores? ¿Cómo va a variar este equilibrio si dejo todo lo demás constante y altero, por ejemplo, los gustos por un determinado bien? Esos son los tipos de razonamientos que hacen a esta idea de que menos es más, es decir, algo simplificado es más, es mejor. También, para entender bien cómo funciona un modelo, necesito entender que los incentivos importan. O sea, las personas, las empresas, los agentes económicos, nos movemos por recompensas o castigos. En general, en la teoría económica, y como vamos a tratar de explicarlo en el próximo video, las recompensas van a ser pecuniarias, es decir, van a ser de dinero o de beneficios. Pero también puede haber otro tipo de recompensas que tienen que ver con la felicidad o con mi gusto por hacerle bien a otras personas, y estos son incentivos para que las personas o los agentes económicos se comporten de determinada manera. El otro ejemplo importante es que los precios relativos importan. ¿Qué quiere decir esto? A mí en general no me importa el precio de un bien solo, sino el precio de un bien en relación a otro. Y en eso el modelo de Fisher también era muy bueno, porque él ejemplificó cómo se fijaba el precio de los bienes cuando había varios bienes, y los bienes entre sí pueden ser sustitutos o complementarios. Entonces, a mí me interesa siempre cómo evoluciona, por ejemplo, el precio del café en relación al té, porque para mí son sustitutos. Entonces, si se altera ese precio relativo, puede cambiar mi comportamiento dependiendo de otros factores, como por ejemplo, qué tanto me gusten relativamente. Y finalmente, la otra idea clave que tiene que tener un modelo es que los agentes económicos o las empresas en particular se van a mover si tienen la posibilidad de obtener una renta económica. ¿A qué vamos a llamar renta económica? Al beneficio de una acción determinada, y vamos a verlo aquí en este esquema que es más gráfico, al beneficio de una acción determinada, llamémosle A, que es la opción que escogí realizar, en relación al beneficio de mi segunda mejor opción, o acción B. Si este beneficio es positivo, o sea, si esta diferencia es positiva, entonces obtengo una renta económica. Y a mi acción B, que es mi segunda mejor opción, le vamos a llamar una opción de reserva. ¿Esto qué quiere decir? Que es mi plan B. Es lo mínimo que yo, con lo que me sentiría cómodo, digamos, o la acción con la que voy a comparar a todo el resto para saber si me muevo o no. Pongámosle así, si yo estoy en un determinado equilibrio en el modelo de Fisher y cambia el precio de algún bien,
Si el beneficio que comprar más de ese bien me da en relación a la situación en la que estoy ahora, que pongámosle mi opción de reserva, no cambia o permanece cero o es negativo, yo no me voy a mover. Y entonces permanezco en mi opción de reserva. Con estos conceptos, ahora vamos a tratar de, en el próximo video, explicar o formular un modelo de cómo las empresas cambian de tecnología.